Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo del 21 al 28, hoy 14 de enero de 2020. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Ha venido para acabar con nosotros? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva, enseñada con autoridad? Manda incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos juntos meditando el Santo Evangelio. Y cada vez que leemos en nuestra vida personal, en nuestro horario personal de todos los días, invoquemos siempre al Espíritu Santo para que, como nos dijo el Señor, Él nos ayude a entender todas las enseñanzas de nuestro Maestro. Primero, hacer una oración al Espíritu Santo. Si no conoces ninguna, el que te sale, ¿no? Decir: ven Espíritu Santo, ¿no? Ven a mi entendimiento, ilumíname para poder entender la palabra del Señor. Después, leer el pasaje del Evangelio con calma, sin prisa, no estar apurados, ¿no? Y tratar en la primera lectura, ¿no? Por primera vez cuando se lee el pasaje del Evangelio, de entender todo el contexto. ¿Quién está hablando? Si es Jesús, si son los apóstoles, si son otros personajes, a quién está hablando, dónde está hablando, ¿no? Con quién, si es un diálogo, si es una enseñanza, si es una parábola, si tratar de entender todo el contexto. Luego volver a leer el mismo pasaje por segunda vez y preguntarnos: ¿qué me dice el Señor? ¿No? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿No? Y ahí hay que hacer nuestra contemplación, nuestra meditación personal, como si Jesús te estuviera hablando a ti de una manera personal, ¿no? Solo tú y Él, ¿no? Entonces, responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué me dice el Señor a través de este Evangelio que acabo de leer? Y volver a leer por tercera vez el mismo pasaje, pero ya para responder al compromiso, ¿no? ¿A quién me comprometo? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué me ha dicho el Señor y qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Pues eso tiene que ser un propósito, un compromiso en la que tengo que trabajar durante el día en mi vida personal, es decir, lo que acabo de leer, lo que acabo de meditar, cómo lo hago realidad en mi propia vida. Y después de contestar a esta tercera pregunta, es decir, al compromiso, viene otra leída, una cuarta leída, ¿no? Del mismo pasaje, ¿no? Del mismo pasaje que estás meditando en ese día. Y la pregunta sería: ¿qué me hace decir el Señor a lo demás? ¿No? Ya me he retroalimentado, ya he hecho mi compromiso. Ahora, ¿qué tengo que decir a los demás? ¿Cómo puedo transmitir a los demás el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Cuando uno se llena de Dios, no puede quedarse encerrado con esa doctrina o no puede llevarla solamente en el bolsillo. Hay que transmitirla a los demás como lo hacían
los primeros cristianos, como lo hacen tantos católicos que aman a Dios en espíritu y verdad y transmiten a otras personas con su testimonio, con su ejemplo, pero también de palabra, enseñándoles lo que el Señor nos va diciendo cada día en el Santo Evangelio. Nosotros los católicos tenemos que leer más seguido la Sagrada Escritura. Qué bien que la Iglesia nos va proponiendo para cada día el Santo Evangelio. Es cuestión que tú y yo nos tomemos un tiempo, hagamos un espacio en nuestro horario personal y leamos ahí el Evangelio, para que el Señor, con su infinita sabiduría, ilumine nuestras vidas y lleguemos a la meta final, que es el cielo. Vemos como en este Santo Evangelio Jesús va a Cafarnaúm y va a la sinagoga, es decir, al templo, ¿no? Y siempre el Señor, donde lugar que visitaba, iba al templo. Y en esta oportunidad va para enseñar. Y la gente dice que se asombraba de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Es decir, el Señor lo que decía, lo hacía. Qué difícil en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros sabemos muchas cosas, nos han enseñado muchas cosas, pero qué difícil es llevar a la práctica lo que sabemos, ¿no? Lo que nos han enseñado, incluso lo que transmitimos. Qué difícil es llevarlo a la práctica, pero ahí está la lucha, ahí está la constancia, la perseverancia, como dice Santiago, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Pues quizás hemos caído en algunos pecados, horrorosos, lo que sea, pero esto no nos debe llevar al desánimo, sino más bien a levantarnos lo más pronto posible y también con esta experiencia quizás negativa, experiencia en la oscuridad, podamos enseñar a otro, decir, por ahí no es el camino, yo me equivoqué, por ahí no es la felicidad y vamos a vivir lo que el Señor nos enseña. Y otro punto importante de este Santo Evangelio es que con el demonio no se dialoga, ¿no? Con el demonio no se dialoga. El demonio le pregunta, ¿no? Este espíritu inmundo le pregunta a Jesús, empieza a gritar, le dice, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Jesús no le contesta, sino lo increpa, le dice, cállate y sal de él, pues tú y yo no debemos dialogar con las tentaciones. Las tentaciones hay que rechazarlas. Todos tenemos tentaciones y cuando eso viene hay que pedir fuerza al Espíritu Santo, inmediatamente a cambiar de actividad, ponernos a leer, trabajar mejor, hacer algo de deporte, ¿sí? No dialogar con las tentaciones, porque si le damos un espacio pequeño al maligno a través de estas tentaciones, de seguro que nos ganará. Por eso no dialoguemos jamás con las tentaciones, ¿no? Todos tenemos tentaciones, pero todos tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos. Pues que el Señor nos siga animando, nos siga alentando para perseverar en estas enseñanzas que Él nos ha dicho y que nosotros también tratemos de ayudar a otros a que se acerquen más a Dios, ¿no? Repito, sin juzgarles, sin maltratarles, sino siendo acogedores, siendo amables y tratando de ayudarles, ¿no? Ayudarles, decirle, aquí estoy, cuenta conmigo, rezaré por ti, ¿no? Entonces es importante que tú y yo como católicos siempre estemos al servicio de los demás. Que la Virgen María nos siga acompañando y que Dios te bendiga.